Comunidad, llegó el video estrella de esta temporada. Le llamo el video humazo. Mentira, no es humazo. Son 7 ideas de negocios pasivos. Así, a lo Diego Poblete de Emprende Brothers. 7 ideas de negocios pasivos para ganar $10,000 al mes, ¿ok? ¿Por qué hago este video? Más allá del tema, quiero explicarles cómo lo hago yo, cómo es mi propia experiencia. He documentado un poquito los ingresos que tengo pasivos y estoy así de llegar a esos 10,000. Todavía me falta un poquito para serles honesto, pero he hecho toda la suma de los negocios pasivos y es algo bonito. Ahora, negocios pasivos, ¿por qué digo video humazo? Porque hay un montón de humo en YouTube sobre el tema de negocios pasivos. El gran humo es que te digan, no que te digan que existen los negocios pasivos, sino que te digan que es fácil o rápido llegar a esos negocios pasivos. Creo, o por lo menos para el estado en el que estoy ahorita, me ha tomado aproximadamente, desde el 2016, ¿qué estamos? ¿Qué año estamos? 2024. Me ha tomado 8 años llegar a al momento en el que estoy con los negocios pasivos que tengo. Entonces, es una chamba dura, pero es la más gratificante porque finalmente finalmente creo que el propósito de todo negocio es que este negocio trabaje para ti y no viceversa. Eso es muy importante. Hay gente que está metida en los negocios sin soltar nunca. Eso no es saludable. Yo creo que tu visión del negocio tiene que ser cómo hago para que el negocio me dé de comer sin que le dedique tiempo, esfuerzo ni nada. A no ser que sea pues un negocio que le vas a apuntar a venderlo a un gran jugador en el mercado y decir, ¿sabes qué? Y me meto todo mi punche. Pero si no es así, tienes que ver la forma en que ese negocio te alimente sin que tú le des tiempo y esfuerzo. Bueno, sin más rodeos. Hablemos de negocios. Perdón. Primera fuente de ingresos que tengo yo de forma pasiva y es escribir un libro. ¿Cuánto gana DBZ por el libro La Fórmula para Emprender? Los últimos meses, acá voy a sacar mi laptop mágica. Los últimos meses me pagan trimestral, ¿ok? ¿Cómo es el contrato con la editorial? Ya les he explicado en el video de acá. A mí me pagan 10% de lo que vendo de libros, ¿ok? Lo bacán es que en educación no se pagan impuestos, ¿no, Carla? No se paga impuestos por educación. Entonces, es bacán porque tu líquido, el ingreso, el líquido. No hay IGB. Es un huevo. Pero igual, de ese huevo son 4 soles 50 por libro. 4 soles 50 por libro, porque el libro lo vendo más o menos 45, 50 soles. Ya 5 soles por libro, ¿no? 10% me cae a mí y me pagan cada trimestre. He sacado el cálculo de las últimas ventas de La Fórmula para Emprender. En primer lugar, muchas gracias. Estamos en camino a llegar a ser bestseller. Para llegar a ser bestseller necesito vender 5,000 libros en el año. Voy más o menos unos 2,000 y algo libros vendidos. Entonces, con 2,000 aproximadamente me generan regalías de $800 al mes, ¿ok? Lo cual es bastante interesante. Me lo pagan cada trimestre y es un ingreso que va sumando. Vamos a hacer un gráfico bien bacán acá en este video. Hace tiempo no le mando un gráfico bien chévere a mi compadre, a mi director de cine, torazo de toros. Y es el siguiente. El gráfico va a consistir en lo siguiente. Mientras que yo voy hablando de negocios pasivos, acá están los 10,000 y vamos como sumando, hasta llegar a 10,000. Cada vez que yo hable de un tipo de negocio pasivo de los 7, vamos sumando como que la barrita hasta llegar a los 10,000, ¿ya? Así es. Entonces, ojo, hay 2 caminos para escribir un libro, creo yo. Uno que es el de hablar con una editorial y que ellos se encarguen de toda la distribución, y la otra, que puede ser muy interesante, que lo conversé con una persona que me estuvo coacheando, es que no vayas por editorial, pero ahí te comes la chamba de la distribución tú mismo, de la marca y de todo lo demás, que es un camino más largo, pero el margen por libro es mejor, ¿no? Entonces, esos son los 2 caminos que puedes tomar. Ahora, puede haber un mix de ambos, ¿no? Tú comprarle a la editorial a costo y venderlo tú mismo también. Yo personalmente, mi intención con el libro no es ganar millonadas de dinero, simplemente mi intención es poder posicionarme como autor de libros y me gustaría escribir muchos más libros. Se viene el segundo libro para mayo. En My Good Week he puesto la meta de, acá está mi meta, segundo trimestre. Vamos a pasar el pantallazo ya, editor. Ojalá. ¿Qué fue? Se cayó My Good Week. ¡Pi, pi, pi! Cargó. Dios, Jesús, María y José, me asusté. Escúchame, mira, acá está. Mi meta de My Good Week es publicar mi segundo libro, El Arte de la Distracción. Agárrense. Entonces, para esa fecha ya decidiré qué modelo de negocio voy. Si voy con la misma editorial, si lo hago por mi cuenta, ya veremos. Vamos a ver. Pero en mi caso, mi principal motivación es poder rankear como buen autor de negocios de no ficción, ¿ok? Seguiré escribiendo, pero es un negocio pasivo interesante. Si ya tengo $800 por el primer libro, imagínate por el segundo, por el tercero, por el cuarto. Ahí vamos. Entonces,
Entonces, $800. Segundo, software as a service, My Good Week. My Good Week, que en verdad les tengo que contar, gente, que estoy feliz porque me atrevo a decir, grabando esto un día 24 de octubre, lanzamos My Good Week en Product Hunt y se convirtió en la mejor aplicación de productividad del mundo por un día. Te lo estoy diciendo con la responsabilidad de mantener la votación porque hoy ha sido la votación y todavía no acaba. Ahorita estamos primeros, pero puede que me ganen. Pero yo sé que no me van a ganar porque confío en que voy a hacer algo lo mejor. Ojalá no me gane. Oh, I'm hopeful, yes I am hopeful for today. Take this music and use it, let it take you away. And be hopeful, hopeful, and he'll make a way, I know. Ese para mí va a quedar como el CV de toda mi vida de haber logrado eso y estoy feliz y mucha gente se la está descargando de otros países porque está número 1 del Product Hunt. Pero bueno, esta aplicación hoy en día más o menos, yo no retiro la plata porque la empresa está en Estados Unidos. Si retiro la plata tendría que tributar y mejor la dejo allá, pero más o menos me genera hoy, al día de hoy, y yo creo que va a tener mucho potencial, $320 mensuales. ¿Cómo? Tenemos más o menos como 200, ¿cuántos son? Como 215 suscriptores en My Good Week, pero de los fieles, 215 suscriptores, yo cobro $8 al mes más o menos y yo tengo un porcentaje. Slava tiene mayor porcentaje que yo porque le dedicó más tiempo a My Good Week. Yo puse plata y algo de tiempo también, pero más o menos me cae a mí $320 mensuales de My Good Week. Yo tengo como 22% de la plataforma y Slava tiene el otro 78%. Entonces es un ingreso pasivo, software as a service, es una idea pasiva. Hay muchos, por ejemplo, Slava tiene un amigo que el pata es un loco del mal y esto es una idea que te la voy a lanzar solo a ti, para ti campeón, ¿ah? Si te gusta el desarrollo y la tecnología, para ti campeón esta idea de negocio, para ti. Entra en Google y pon Pomodoro. Solamente pon Pomodoro. Vamos a escribir, ¿ya? Vamos a hacerle esfuerzo. Vamos a poner Pomodoro acá mientras que el autor va poniendo el proyector de pantalla. Pones Pomodoro y la primera página que te sale, que no es patrocinada, se llama Pomodoro Technique. Entren a Pomodoro Technique. Y es simplemente esta vaina de acá, donde tú pones empezar y es como la técnica de Pomodoro, que es concéntrate 25 minutos, descansa 5 por 4 veces. Es súper sencilla y este pata de acá, si van abajo, van a ver Made with Love by Yuya Usu. Yuya Usu es amigo de Slava, mi socio de Tokio. Y Yuya Usu posicionó Pomodoro como la primera página cada vez que tú buscas Pomodoro en Google. ¿Saben cuánto gana él al mes? Yuya Usu. ¿Cómo se llama? Yuya Usu. No, mentira. Yuya Usu gana $10,000 mensuales de manera pasiva por este producto. Entonces lo que me dice Slava en algún momento es, oye, si piensas en algún producto trendy que la gente esté buscando y que no haya al alcance, que pueda ser de alguna forma comunicable y pueda rankear rápido en Google, piénsalo bien y puedes ponerlo. Por ejemplo, el otro día se me ocurría una forma de poder, ¿cómo es? Ya, ¿has visto que a veces tú puedes tararear canciones o no te acuerdas la letra, el nombre de la canción? Imagínate que tú puedas haber una plataforma que tú simplemente le tararees o le hables mal la canción o se la contes en tono, reconozca el tono y te diga el nombre de la canción. Eso no hay todavía, ni Shazam lo tiene. Entonces imagínate una plataforma así interesante. Otra plataforma interesante podría ser algo con respecto al tema de los videos y cambiarlo de idioma rápidamente. Plataformas simples, funcionales, que tengan un ranqueo de búsqueda alto. Y aquí hay una página que les voy a recomendar para que ustedes puedan buscar esta idea, que se llama similarweb.com. Entran a similarweb.com y es gratis. Pueden buscar cómo están buscando la gente, cuáles son las tendencias por país. Entonces con estas búsquedas tú vas dándote una idea qué producto podría pegar o no. Si la chuntas como Yuya Usu, ¡ya! $10,000 al mes. Ya está. Software as a service es... Naval Ravikant decía algo bien interesante. Naval Ravikant decía que tienes que enfocarte en dos formas de apalancarte que no necesitan permiso de nadie. La media, el contenido, como estoy haciendo yo, que hablo huevadas, y el código. El código es otra forma, que no le pides permiso a nadie, construyes y simplemente buscas que sea un buen producto y el costo marginal de crecimiento es bajo. Hay otros que sí tienes que pedir permiso, como la tierra, el tema de los recursos físicos, o por ejemplo el capital, ¿no? Tú necesitas capital para un negocio, entonces tienes que pedirle plata prestado o como inversionista a otros y así. Recurso humano, también tienes que pedir permiso, tienes que decirle, oye, ¿quieres trabajar conmigo? Te ofrezco lo que quieras. Es una forma de apalancar tu negocio y escalarlo, pero tienes que pedir permiso. Código y media no tienes que pedir permiso según Naval Ravikant, entonces son las mejores para poder hacerlo más escalable. Software as a service, segunda. Número 3, mi querido amigo, hermano, causa, socio, yo soy parte de YouTube. ¿Cuánto gano como youtuber al día de hoy con, ¿cuántos? Casi 70,000. Sí, tiempo. O sea... Si el 70% que ve este video no se suscribe, y eso lo dice la data,
Ya pues gente, o sea, apoya, pe. Para ti, campeón, yo le meto cariño. Estamos acá con el equipo me escucha hablando huevadas. Apoyen, gente, quiero llegar a 100.000 este año. Estoy haciendo programas por todos lados ya. Memoria, Salvador, voy a hacer un montón de programas y no llego a 100. Ayúdenme, gente, ayúdenme. Igual, ojo, después de esto, no se puede, creo que es difícil vivir como youtuber. O sea, si tienes en la cabeza, quiero vivir como youtuber, poner mis videos y que me paguen, es un camino de muy largo aliento y difícil. Claro, acá por cada 1.000 pagan $4. Entonces yo gano más o menos el último mes $586. Entonces, ¿con cuántos views? Con vistas 172.000. Entonces, 172.000 entre, ¿cuánto es? 586, 293, ¿por qué hice ese cálculo? Sí, no sé. No, es entre 1.000, pues, ¿no? Olvídate. Claro, $600. $600 mensuales gano por YouTube. Entonces, para costear toda esta producción, todo esto, creo que lo que necesitas son marcas que vengan y ayuden. Ya saben, si tienes una marca y quieres auspiciar acá, hablemos de negocios, y todos los programas que quieres, siempre disponible, me puedes contactar directamente. Como Ucal, por ejemplo, mis amigos de Ucal, que se hicieron ahí, dijeron, oye, yo creo que tú vas a ser grande en el mundo de la educación, así que donde vayas tú, yo voy contigo, me dicen mis amigos de Ucal. Y yo, ya, ok, vamos, Ucal. Acá Ucal, calladito nomás. Ya, bueno, gente, seguimos. $600, entonces, gráfico, autor del libro. Ahora, youtuber, salió a subir un poquito más, vamos a llegar a los 10.000. Vamos a Perú. Vamos sumando. Siguiente, y esta es una de mis favoritas. Y esto, si vemos en el gráfico, va a crecer así. Me va a elevar un montón. Y este es el podcast. ¿Ok? Tengo un podcast que se llama Emprende Brothers y más o menos me da al mes de forma medio pasiva, ¿no? Porque en verdad yo lo veo como pasivo. ¿Por qué? Porque es conversar con mi pata de negocios, que es algo que ya hago, simplemente con una cámara, conversar una vez a la semana, o invitar a alguien inspirador de negocios el tema y hablar solamente de negocios, que es mi vacilón. Me encanta, es un hobby y ganamos más o menos $3.000 al mes por las marcas que nos auspician. Entonces eso es básicamente lo que ganas como podcast. Ahora, creo que la moda del podcast está cada vez más fuerte y mucha gente está buscando sacar su podcast. El problema de eso es que a veces hacen cosas iguales a las que ya existen. Entonces tengan claro en qué diferenciarse como podcast. Importantísimo, gente. Tienen que ser únicos en eso para que pueda tener cierta pegada, lleguen a un nicho y hayan marcas que estén dispuestas a pagar para llegar a ese nicho. No vayan a lo convencional, sean distintos, por favor, creativos, auténticos. Muy importante. Podcast de negocios hay un montón, pero el concepto de hablar como patas, de que sea sin guiones, de que nos vacilemos, de que invitemos gente y conversemos así como fluidos, sin ningún tipo de vainas así más, orgánico, no lo había. Aprovechamos de eso, $3.000 al mes. Podcast. Quinto, mi inversión en Flip. Ahora vamos a contarles, yo tengo invertida mi plata en Flip, en la cobra chorada. ¡Guácate! En total, he hecho al día de hoy, a lo que voy del año, porque es muy variable, esto nadie te puede prometer una rentabilidad hacia el futuro, pero la cobra chorada del S&P 500 ha crecido un montón, las tecnológicas han jalado bastante. Ahorita con lo que tengo invertido, y si lo quieren les puedo mostrar, es un ahorro hacia largo plazo. En total, de mi ganancia, sacándola ahorita, vamos a verles, lo voy a mostrar. Son mis ahorros de toda la vida, gente, son mis ahorros de toda la vida. Tengo invertido mis ahorros de vida, que son en total $40.000 más o menos, $42.000, ¿ok? De estos $42.000 en un año he logrado $10.000, porque la bolsa ha crecido, también puede haber caído, pero esto si lo dividimos entre 12 meses, es más o menos, ya lo saqué, $877 mensuales. Entonces, es interesante y lo bacán es que el interés compuesto va haciendo su trabajo. Al final el dinero va a ir creciendo poco a poco. Lo menciono también, a ver, hablo del tema de dinero porque creo que hay que hablarlo mucho más. Creo que el dinero es un tema tabú y hay que empezar a ventilarlo para poder tener más conciencia de qué hacemos con nuestro dinero. Entonces, básicamente ese es el crecimiento y es uno de los ingresos pasivos que tengo, pero obviamente yo no lo saco, yo no lo vendo, ¿no? Lo mantengo ahí para hacer que el negocio, el dinero crezca, pero si quisiera sacarlo, sería aproximadamente $877 mensuales. Siguiente, marketing de afiliados, que aquí hay un lapso. Yo tenía el punto 6, ese marketing de afiliados, yo tenía una alianza con una empresa de libros y yo ganaba una comisión por cada venta de libros recomendados. Entonces ahí ganaba bastante bien, la verdad. Ganaba más o menos $526 por recomendar libros. Pero a ver, marketing de afiliados, si es que tienes una audiencia interesante y empezar tú a buscar productos que realmente te gusten, en mi caso libros, y venderlos y ganar una comisión sin tú hacer el esfuerzo de la logística y todo el trabajo, ahí hay algo interesante con el menor esfuerzo posible, ¿no? Entonces busca qué productos te vacilan, te gustan y ofrécele esos a las marcas, ¿no? Yo normalmente a veces voy a
esta empresa de libros yo fui y le dije, oye, me encanta leer, me encanta recomendar libros, ¿qué te parece si hacemos un revenue sharing, ¿no? Una compartida por cada venta exitosa? Tú no pierdes nada porque yo voy a recomendarlo orgánicamente, no me vas a pagar nada, solo me das lo que ganas un porcentaje. Entonces yo ganaba ahí 5% de lo que vendía. Entonces ahí ese fue el acuerdo y más o menos era, para sumarle a esto, $526. Y finalmente tengo una comunidad exclusiva llamada Biz, donde la gente el último modelo de ingresos, la gente se suscribe para contenido, para que haya un networking fuerte de emprendedores, para que la gente también vaya interactuando. Yo a veces tengo clases, pero también hay otras personas que dan clases ahí. Hacemos mentoring, coaching, pero más del día a día. Hay también mucho material, entonces ya está bastante delegado eso. Más o menos eso da al mes como $3,000 también, $3,200. Entonces acá hay un contenido, los invito a suscribirse, es contenido muy exclusivo de negocios, experiencias con los miembros, hacemos webinars, vamos a tener descuentos en distintos lugares y acceso a eventos privados que tenemos con descuento todo. Entonces todo esto va sumando para llegar a los 10,000. Si sumamos todo, más o menos llegamos a ver, vamos a hacer la suma, de todo ya, vamos a ver si llegamos. Vamos a ver si este video fue vende humo o no fue vende humo. 3.223 más 526 más 877 más 3.000 más 600 más 320 que va a ser pilar más 800. 9,000, uy, vende humo. $9,346 el total en ingresos pasivos. Pero hay que acostumbrarnos, o el mensaje principal de este video es hay que acostumbrarnos a buscar ese tipo de ingresos en nuestra vida. Si buscamos que todo sea activo y buscamos alquilar nuestro tiempo por dinero, nunca vamos a escalar, nunca vamos a salir adelante porque nuestro tiempo es limitado. Entonces busca negocios que te apalanquen, que te saquen a través de estos ingresos pasivos para enfocarte en las cosas que realmente te gusta hacer, quieres hacer en tu vida de verdad. En mi caso, por ejemplo, hoy en día, por esos ingresos pasivos, yo puedo dedicarme, y le dije a mis equipos acá, a mis amigos, que puedo dedicarme a crear contenido porque es lo que me apasiona, me gusta enseñar. De golpe tenemos marcas que pueden auspiciar esto de acá, pero ya tengo una base de ingresos pasivos que me permiten poder hacer lo que me gusta. Entonces, te invito a que pongas en los comentarios qué ingresos de pasivos tienes tú, qué otro tipo de ingresos pasivos puedes tener de repente, no sé, un alquiler, ¿no? Verdad, eso es otro tema, no lo dije, yapa, pum. He comprado un departamento también, que me lo entregan en julio de este año, el del 2025, perdón, en julio del 2025, y donde ahí también va a ser un ingreso interesante porque voy a alquilarlo y voy a sumar a eso como $1,500 más al ingreso pasivo. Entonces, el tema del alquiler de un departamento también es interesante siempre y cuando trates en la medida de lo posible de pagar el 100% del departamento, porque tener una deuda hipotecaria y alquilarlo no sale tan a cuenta, mi querido Marquina. ¿Qué te pasa? No sale a cuenta porque las tasas aquí en Perú son muy altas y la tasa de ganancia por alquiler está ahí nomás. Entonces estás en pérdida incluso con las tasas tan altas hoy en día. Más o menos en alquiler yo ganaría 6% anual, la tasa de interés es 8 aprox. Entonces estás en pérdida. A no ser que pagues el 100% y tengas un ingreso de 6% al año. Pero esos son mis ingresos pasivos. Les he revelado tal cual todo lo que gano en este tema. Lo hago, como les digo, para que empecemos a conversar distintas ideas para que el negocio, los dineros trabaje para nosotros. A veces el no saber cómo hacer dinero es un problema que no se habla en casa y por ende cuando sales de la universidad y quieres hacer dinero no sabes cómo. Esa es una de las 7 formas que te tiro hoy día con una yapa de 8. Espero que alguna de ellas te pueda servir para tu propia vida. Sin más, ya saben, gente, suscríbanse, compartan y regístrense, ¿no? Suscríbanse, compartan y comenten qué otros ingresos de negocios, ingresos pasivos tienen en su vida. Sin más, nos vemos el próximo domingo, gente. Muchas gracias por sintonizar este lindo canal.